siguiendo un poco de lo que vos estabas mencionando y lo que yo creo que, bueno, sí, precisamente es la charla de estos días, el debate de estos días, el tema, si te parece vamos mencionando esto, ¿no? De la cuestión política en relación a bueno, la cuestión productiva, y en este caso lo que nos toca acá a nosotros y a nosotras, que es esto que sucedió la semana pasada, que fue la sesión que tuvo lugar el miércoles ahí en el Congreso. Nosotros ya lo habíamos mencionado, se venía, había muchas dudas, pero más allá de eso había más o menos como una cierta certeza, dudas sobre si iba a entrar o no, pero había certeza de que muchas cosas ya estaban negociadas, ¿no? Antes de entrar en tema, a mí me parece que está bueno tener presente el momento histórico en el que está pasando toda esta situación, porque si hay algo que queda claro para mí es que estamos pasando el momento más paupérrimo y decadente de esta democracia burguesa, de esta democracia que se supone que hemos recuperado, entre comillas, a partir del 83, pero en realidad, como siempre se ha dicho, ¿no? Por ahí, no hablamos de una democracia que es fruto de debates y de la lucha popular, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, sino que lo que vivimos es una democracia de la derrota. Es una democracia que partió de la persecución, del exterminio, ¿no? De parte de cientos de miles de compañeros en todo el país que buscaban realmente otro modelo, otro proyecto de país, y lo que tenemos es, entre comillas, lo que nos dejaron hacer. Entonces, en ese sentido, lo que hemos venido viendo desde aquel momento 83, donde muchos tenían ahí como unas supuestas esperanzas auspiciosas de lo que podía ser el futuro de la Argentina, la realidad es que hasta aquí lo único que hemos venido viendo es cada vez instancias más decadentes, y en particular esto se expresa en ver cómo funciona el gobierno argentino, particularmente los tres poderes, porque no es casual que ahora esté pasando esto de la reforma laboral. Algo que hay que tener presente es, realmente hacía falta una reforma laboral. Ahora vamos a ir desmenuzando ese tema, pero la realidad es que precisamente tenemos un sistema, particularmente que venimos viviendo desde que asumió Javier Milei, que lo que se dedica es a triturar puestos de trabajo y a hacer que básicamente se vayan fundiendo el grueso de empresas. Tenemos una cantidad de cierres récord, no solo de empresas, sino desde kioscos de barrio, comercios comunes, ¿no? Panaderías, bueno, de todo cierra porque básicamente esto no funciona. Más allá de que después se quiera pintar, bueno, algo ya se charló, ¿no? La semana pasada sobre todo esto que pasó con el INDEC y cómo se están manipulando los números relativos a la inflación y demás para ocultar la realidad de lo que está sucediendo, que es que estamos teniendo... Ahí, si me dejás un paréntesis, sí. Estuve leyendo un poco lo del INDEC. Una de las cuestiones, bueno, han manipulado los números, cómo se calcula el índice de inflación y de pobreza tiene que ver con cómo funciona la economía que compra la gente, etcétera. Pero está hecho en base a indicadores del año 2004, lo cual hace que quedó atrasado. Han hecho una modificación que da menos. Pero ¿qué pasa? Lo que no quisieron hacer es decir, bueno, dio menos. Tenemos que, para seguir una serie que sea verdadera, hay que hacer todos los cálculos de nuevo con la nueva medición. Entonces todo da menos, pero da menos en cada uno de los años, pero de todas maneras demuestra que tanto la pobreza como la inflación siguen creciendo. Exacto. Sí, y eso es lo cual. que, y además nos quiere mostrar el gobierno. Por supuesto, y el tema además es, para esta gente que discursivamente viene a decir que supuestamente quieren blanquear todo y demostrar que se está avanzando y qué sé yo, y que son críticos del rol del Estado y de sus respectivos ministerios y organismos y demás, porque ellos dicen de que el Estado asfixia, controla, impide el desarrollo de las empresas y bla, bla, bla. Precisamente lo que están haciendo ellos es manipular cifras oficiales
y que, digamos, supongamos que al ciudadano común de a pie por ahí le pasa por encima porque no alcanza a vislumbrar, ese es otro tema también que tiene que ver con esta instancia de comprender cuál es las condiciones de esta democracia, ¿no? Donde si hay algo que se ha fogueado todo este tiempo es la estupidización grosera de todos nosotros y nosotras, ¿no? Digamos, si hay algo que ha logrado todo esto es que, digamos, nadie entienda de lo que se le habla, nadie puede sostener la atención más de 5 minutos. Y entonces, acá es un tratamiento grosero para con la gente que realmente no tiene capacidad de vislumbrar en muchos casos sus propias condiciones de vida. Digamos, la inflación que tenemos es galopante, no hace falta mucho que hablemos sobre esto porque Horacio lo hace todos los lunes explicándonos, pero lo sabemos, todos los que escuchan, todas las que escuchan este programa por lo menos están al día con eso. Pero la situación aquí es que, bueno, se quiere pintar, a ver, y yo quiero ir a esto, ahora vamos a hablar específicamente de la reforma, pero la pregunta con la que también me gustaría tratar de cerrar cuando terminemos esta columna es, ¿cuál es el sentido de esta reforma de fondo? ¿Y a quién beneficia? ¿Realmente se está tratando de impulsar una estructura productiva del país, por así decirlo? ¿O realmente lo único que se está tratando de hacer es un movimiento político con el cual disciplinar y condicionar a toda la estructura política y por supuesto los principales beneficiados no va a ser el pueblo, sino que van a ser los grupos empresarios aún más? Pero bueno, ahora vamos a volver sobre eso. Lo concreto, ya lo habíamos charlado en noviembre y diciembre cuando se venía el tema de las sesiones extraordinarias. Después de las elecciones había sido uno de los grandes anuncios de Milei, vos lo recordarás, y también en esto estaba el Toto Caputo y demás, de que, bueno, que se iba a venir una reforma laboral. Ahora eso, bueno, lo estuvieron matizando, lo pintaron de modernización laboral, porque claro, el historial, cada vez que habló de reformas laborales nos acordamos, ¿no? Ya en la época del menemismo y demás, y también en los gobiernos peronistas, cada vez que se habló en general de reformas laborales, en realidad lo que hubo fue flexibilización y precarización, cada vez más. Y hoy estamos viviendo un nuevo episodio de esto que se anuncian como grandes modernizaciones, porque hay dos grandes argumentos en todo esto detrás, que es que por un lado se dice que tenemos un bagaje, si se quiere, legal y demás, que condiciona porque está basado en un modelo productivo de hace 50, 60 años, lo cual por un lado en parte es verdad, pero requeriría tener un debate más profundo para hablar precisamente de cuáles son las condiciones en las que hoy se trabaja y cuáles son las condiciones de, particularmente, todo lo que es todo el trabajo en negro, todo el trabajo que, digamos, más de una persona está viviendo hoy con 2 o 3 laburos a la vez, cómo es vivir sin obra social, cómo es vivir sin ningún tipo de estas cuestiones, ¿no? Y a la par de que obviamente cada vez se están perdiendo más fuentes de trabajo, ¿sí? Trabajos genuinos, porque precisamente en diciembre una de las cosas que se anunciaron, supuestamente con bombos y platillos, como de que había aumentado el trabajo, en realidad lo único que había aumentado era el trabajo en negro, porque precisamente, por más que se legisle o no, la realidad es que gran parte de la población hoy no le queda otra que agarrar un trabajo que es en negro, porque todos tenemos familias, necesidades, todos tenemos que vivir, y claro, ¿qué les conviene a los tipos? Mientras esto de alguna manera no se procese, claro, obvio, lo que hay es trabajo en negro. Tenemos gente con subempleo, gente con sobreempleo, pero de modo récord en estos tiempos. Y todo indica que esto solo va a empeorar. Bien, entonces ahí por un lado venía este argumento de que había que modernizar las condiciones legales. Bueno, pongamos que es un argumento serio, pero que claramente no se va a hacer en un tratamiento express. Requeriría, como siempre decimos cuando vamos a hablar temas bien de fondo, de discusiones, debates profundos, convocatoria a todos los actores del sector que se ve afectado, ¿no? Y acá lo único que hubo fue básicamente, se juntaron 3, 4, 5 proyectos, a cual más esclavista, de gente que viene del PRO, de gente de la Libertad Avanza y de algún que otro reventado de por ahí, y básicamente esta misión se la tomó, y acá es donde yo digo esto que estaba mencionando hace un ratito, de pensar que esto más que una real intención de proponer
una reforma laboral en sí, para tratar de poner mejores condiciones de trabajo, lo único que es la intención de provocar un triunfo político, de manera de generar ahí como, bueno, mira, listo, yo tengo la muñeca para manejar estas cosas. Eso tiene que ver también con las internas que son propias del gobierno, ¿no? Patricia Bullrich se cargó la mochila, ahora que es senadora, está pensando quizás en su futura presidencia, aunque hay rumores de que dicen que si no pueda presentarse como candidata, está pensando presentarse para jefa de gobierno de la ciudad, ahora en 1 año y medio. Bueno, cuando toque todo esto, digo, hay esas internas. La cuestión es que lo concreto, se presentó este proyecto, se trabajó en comisión a las apuradas. Se supone que el peronismo y la izquierda han hecho observaciones, críticas y demás, pero bueno, se decidió, aparte de que la iniciativa estuvo aparentemente del lado de Patricia Bullrich, presentarla en el Senado, porque se suponía que con los números que hay ahora iba a ser más fácil de tratar ahí, porque se supone que son menos voluntades, porque el peronismo se mostraba más dividido, de manera, porque vos recordarás que el año pasado varias iniciativas se encontraban con una muralla para varios intentos de leyes ahí en el Senado, donde estaba mucho más cohesionado el peronismo, pero en este momento, después de las últimas elecciones y después de las nuevas asunciones, los números no son los mismos para el peronismo, porque además hay mucha gente del PRO y de otros partidos que se han hecho el salto directamente a la Libertad Avanza. Y en otros casos, algo que también se presentó es que hay varios gobernadores, léase algunos radicales, léase otros que son del peronismo, como el caso de Jaldo, como el caso de Sanz, bueno, otros personajes que lo que hacen es, yo tengo una bancada de 2 o 3 senadores, entonces hago que por ahí 2 voten una cosa y 1 otra, o 2 y 2, o 1 y 1, juegan todos porque negocian que el gobierno les extienda sus aportes del Tesoro Nacional. O sea, la reforma laboral realmente no les preocupa, no les interesa y no es algo que, digamos, forme parte de sus agendas, pero es una buena herramienta de negociación para estos sujetos. Entonces, tuvimos la sesión el pasado miércoles. Esto empezó a eso de las 11 de la mañana, bueno, hubo exposiciones y demás, mientras fuera empezó a haber una movilización. Tengamos presente el otro gran actor relativamente ausente, porque hasta ahora lo único que vimos fueron discursos, pero acciones concretas no hubo, que viene a ser la CGT, la principal central de los trabajadores, con sus nuevas autoridades, que ya hemos hablado, ¿no? Durante el año pasado, de los nuevos que están, el nuevo triunviro que tenemos hoy. ¿Y qué pasó? La CGT aparentemente dijo que estaba en contra, que no le cerraba, que bla, 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 un montón de cosas, pero la realidad es que ni fue convocante, ni estuvo presente con una columna propia. Y según ellos, dicen las malas lenguas, por ahí, de que no estaban convencidos de hacer una convocatoria porque tenían miedo de que no fuese nadie, o que fuese muy poquito y que fuese más bien una señal de debilidad hacer una demostración de fuerza, como uno podría esperar. Cosa que uno sabe que históricamente viene siendo algo que alienta a la CGT, la desmovilización. Así que bueno, en este momento que entre comillas, y digo entre comillas porque ahora vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con ese rol de la CGT, la realidad es que bueno, la CGT estuvo ausente. Lo que se vio, algunos estuvimos por ahí dando vueltas, se vio colmada la plaza, se vieron llenas varias cuadras alrededor con un montón de pequeñas o mayores columnas de distintos sectores de trabajadores, sectores industriales, sectores administrativos, había mucho, bueno, obviamente había partidos de izquierda, agrupaciones, asambleas vecinales, bueno, una presencia que más allá de todo era absolutamente pacífica, y que estaba, bueno, ahí en una instancia más bien de lo que se supone que es una movilización de este tipo, que es básicamente expresar el rechazo a lo que se estaba tratando dentro del recinto. Mientras adentro se estuvieron diciendo varias estupideces, ahora vamos a escuchar algún audio sobre esto, la realidad es que se dieron 2 instancias represivas durante la tarde, una cerca de las 4 de la tarde, en donde de la nada aparentemente un grupo avanzó intentando confrontar con la policía, de más está decir lo de siempre, ¿no? Un operativo policial intergaláctico con toda la fuerza dando vuelta por ahí, aunque en esta vez hay que mencionar que hubo bastante más participación de la policía de la ciudad, cosa que en otras ocasiones quizás era menor.
así que evidentemente el amigo Jorge Macri debe también haber querido estar presente en estas cuestiones. Y después hubo un segundo episodio, a eso de cerca de las 6 de la tarde, un segundo episodio donde supuestamente, como dijo la ministra de Seguridad que tenemos ahora, Alejandra Monteoliva, terroristas, así acusó, quisieron avanzar de modo violento. Bueno, no se vio nada de todo eso, pero la realidad es que la policía empezó a los perdigonazos y a los gases y después con las tanquetas, hasta que básicamente se terminó logrando desmovilizar al grueso de la movilización. Para las 6 de la tarde habían logrado vaciar la plaza, más o menos, y adentro seguía el tratamiento bien para la larga, porque ya sabemos cómo pasa con todo esto. Cada uno quiso justificar sus votos, pero por otro lado yo estoy seguro de que más de uno también estaba esperando que llegue el WhatsApp o el mensajito para confirmarle que ya estaba lo que estaba esperando su provincia o su partido, y entonces para que defina su voto por sí o por no. Bueno, lo concreto... se aprobó la ley, se precisaban 37 votos a favor y lo que obtuvieron fueron 42 votos de senadores, y vuelvo a decir, mezclado, no votaron solo senadores de La Libertad Avanza, incluidos conversos del PRO, sino que también hubo gente del radicalismo, de partidos provinciales e incluso de varios peronistas, ¿sí? Sí. Contra 30 en contra. O sea, 37 me parece. Hubo una mayoría sensible, ¿no? Sí. O sea, se ganó bien, por así decirlo, ¿no? Se logró el objetivo, sí. Pero también pasaron algunas cosas más, porque lo que se hizo una votación cerca de las 2 de la mañana, que fue una votación en general, donde se aprobó la ley. Y después, durante la madrugada, se empezaron a hacer observaciones, modificaciones y demás, donde ahí empezó la letra fina, que es la que de alguna manera complicó el panorama para el futuro tratamiento en diputados. Quería mencionar, voy a pasar solamente para que se entienda, bueno, ahí Dayana debe tener el audio, para escuchar a la senadora Flavia Rollón. Vos te recordarás, en su momento era la secretaria de Energía de Alberto Fernández, pero cuando asumió Milei, casualmente prefirió seguir en ese lugar y estuvo varios meses siendo secretaria de este gobierno. Después se fue, ¿no? Porque se dio cuenta que no daba, entre comillas, pero o sea, estamos hablando de alguien que viene del peronismo, que después se reconvirtió, ahora no sé qué es, y se suponía una persona razonable. Escuchamos brevemente la argumentación de la senadora Flavia Rollón. Esta ley laboral, claramente desde mi punto de vista, no va a crear empleo. Esto es un proceso más complejo, un proceso donde también tenemos que discutir la competitividad de nuestras economías, tenemos que discutir cómo Argentina se encamina al desarrollo, pero sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena y moderniza. Claramente no es el proyecto que nosotros, o que yo en lo personal desearía, no es un proyecto perfecto, pero sí reconozco la voluntad durante estos meses, junto a otros senadores de bloques distintos, de un trabajo duro y de un debate en cada uno de los puntos. Este proyecto en general lo voy a acompañar. Bueno, la propia senadora asume que no va a generar trabajo, asume que tiene un montón de déficits y sin embargo dice, bueno, pero lo voy a acompañar, lo vamos a votar. Este tipo de argumentaciones la hicieron varios. Escuchamos a Carolina Lozada, hemos escuchado a varios otros y otras senadores y senadoras, porque básicamente no hay argumentos. Todo el mundo tiene claro de que esta ley no va a generar empleo, porque precisamente el problema que hay de fondo es que la propia estructura productiva que está sosteniendo este modelo, que este modelo se basa básicamente en el capitalismo financiero, no se basa en un modelo de desarrollo industrial o comercial de alguna manera, sino que básicamente lo que está haciendo es el desmantelamiento de la estructura productiva y sostenerse en el crecimiento de esto que dijimos, ¿no? El sector financiero, básicamente, bancario, financiero, timba, dicho de otra manera, algo que le gusta mucho precisamente a nuestro ministro de Economía, ¿no? Luis Toto Caputo. Sin embargo, evidentemente, esta gente que está haciendo los deberes que precisamente le pide el sector empresarial de este país y también el FMI, Estados Unidos, ¿no? Y los grandes sectores que concentran el capital, vos sabés que ayer
ayer domingo a la mañana, parece que se puso melancólico el Toto Caputo, y publicó un tuit que lo leo para que lo interpretemos, ¿no? Lo leo brevemente. Puso: esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara, nada. No salgo de mi asombro. Es decir, se siente sorprendido, explicitando claramente de que las demandas que están implícitas Le hicimos los deberes y no nos felicitan. ¿Cómo puede ser que...? Exacto. Les estamos haciendo todo y no nos felicitan. Y claro, no lo felicitan porque precisamente se están fundiendo. El problema de ellos no es precisamente las condiciones laborales, porque no hay ni una industria del juicio, no hay siquiera no pasa por ahí. El problema pasa por otro lado. Tendría que haber fomentos a la industria, tendría que haber planes, ¿no?, de financiamiento, de otras cosas, ¿no? Digamos, yo he visto ahí economistas queriendo decir que con esta reforma laboral están queriendo hacer como en su momento hizo China, ¿no? Y no es eso lo que está pasando. Precisamente lo que estamos hablando es de que lo que están haciendo es algo que va a terminar reventando lo poco o mucho que queda de esta estructura. De hecho, en estos días hubo economistas e incluso gente de la cultura de otros países del mundo que cuando vieron que Argentina aprobó, una de las cosas que se aprobó es que ahora se puede emplear en blanco y generar que haya jornadas laborales de 12 horas, ¿no? Por ejemplo, diciendo, bueno, bienvenido a Argentina, que inauguró la lógica de los países del cuarto mundo, ¿no? Vos te recordarás que la idea de los países tercermundistas éramos los países más reventados del mundo. Bueno, el cuarto mundo lo está inaugurando Javier Milei, y no precisamente por ser un gran logro lo que se está generando. Pero para entender un poco la lógica de estos tipos, por si no queda claro, si te parece, vamos a escuchar el audio de Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad, el equivalente al ministro de Trabajo, porque ya no tenemos Ministerio de Trabajo, vos te recordarás. Eso ahora quedó dentro del Ministerio de Capital Humano de Petovelo. Pero escuchamos a Julio Cordero, que nos explica algo muy interesante para ellos, que es, él se pregunta, ¿para qué quieren tener más horas de descanso o querer jornadas reducidas de trabajo? Lo escuchamos. Basta de paros. Nosotros hemos hablado con los sindicalistas. Por ejemplo, el proyecto de ley bajaba un punto las obras sociales, el financiamiento, y lo dejamos en 6 puntos, porque consideramos que hoy la salud y los altos costos que tiene la salud, eso lo planteamos. O sea, está acordado con la CGT entonces esto. Bueno, hemos hablado, a ver, si acordábamos el 100% de la cosa con la CGT, dejábamos todo como está. Bueno, perdón, no era ese el audio, no importa, porque igual nos lleva a otro tema, que era lo que yo había sugerido hace un rato. Menciono nada más Julio Cordero, lo que decían es, ¿y para qué quieren tener más horas de descanso y de ocio? Lo que importa es que trabajen, así de una. Dicen, sí, yo entiendo que alguno por ahí quiere pasar más tiempo con su familia, pero acá lo que importa es que tienen que trabajar. Estoy hablando de una persona que seguramente debe tener un currículum bastante flojo de antecedentes, ¿no? Pero bueno, esta gente se da el lujo de hacer este tipo de planteos. Y lo que acabamos de escuchar, no sé si se alcanzó a prestar atención, es a nuestra querida senadora Patricia Bullrich, donde ella le preguntaban precisamente qué pensaba respecto de el posible paro que ha anunciado la CGT, y ella lo que ahí, no sé si le alcanzaba a prestar atención, ella mencionaba que ya ellas tienen todos acordado, que no entiende por qué la CGT tiene que convocar un paro, dando a entender lo que más o menos ya todos y todas sabemos, que es que más allá de las declaraciones explosivas, las convocatorias a paros y las luchas, la realidad es que después hay mesas chicas donde acuerdan con la CGT y demás, cagándose, vamos a decirlo así, en los derechos laborales, en las necesidades de la gente. Concreto, hoy la CGT se supone que convocó a un paro nacional, pero y donde se habla de que va a haber un paro del 100% del transporte para este miércoles en principio, pero que no va a tener movilización.
Solo es un paro, lo que nosotros conocemos como un paro dominguero, ¿no? ¿Cuánto efecto real puede tener ese paro? Y estamos ante una situación bastante concreta y complicada, no es que por ahí nos van a tocar algo, sino que nos van a cocinar con todo esto. La realidad es que a todo esto todavía no se sabe, y cerramos con esto, si el tratamiento en diputados va a tener lugar este miércoles, este jueves, el próximo miércoles o el próximo jueves, porque primero tiene que entrar a la comisión de tratamiento y recién después con dictamen sobre las modificaciones que se hicieron debería entrar a la Cámara de Diputados. No se supone que tenga la misma mayoría que tuvo el otro día en diputados, pero nosotros que ya sabemos sobre esto que decía al principio, la decadencia de la democracia argentina y particularmente de la calidad de los legisladores y legisladoras, sabemos que todo esto se soluciona con guita y con tranza. Bueno, habrá que estar atentos, vamos a ver si realmente va a haber un paro o vamos a ver una pantomima dominguera y no descartemos más represiones, más persecución, porque esa viene haciendo la carta, entre comillas, democrática, donde cualquier oposición a cosas que afectan de fondo la vida de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina se terminan presentando como terrorismo. Muy bien.